Benvidos a Reportaxes de Santiago Sí. Montero Glez foi o gañador da edición número 48 do Premio Ateneo de Sevilla. Foi grazas a El Carmín y la Sangre, unha novela extrema de espías protagonizada por Ian Fleming, o creador de James Bond. Yo lo que hago es seguir con fechas, ser lo más fiel posible con las fechas, todos los movimientos de Ian Fleming durante una época determinada. Y entonces, a partir de ahí, yo construyo. A partir de ahí, todos los movimientos de Fleming, desde que llega a la península y llega y se establece en Gibraltar, luego sale y vuelve a Londres, luego va a Estoril y luego va a Nueva York. Todo eso sucede. Las amantes existieron. Entonces, bueno, pues ya lo que yo ficciono ya es lo que ocurre cuando cierra la puerta de la habitación con un amante. Eso lo ficciono, pero todo lo demás ocurre. Es que a mí lo que me sorprendió es que no hubiera y más historias sobre Ian Fleming, y lo que hay son pastiches sobre el personaje que creó, que está basado en su vida. Porque es cierto, yo cuando empiezo a brujulear dentro de la biografía de Fleming me doy cuenta de los guiños. Luego cuando Les Casino Royale o El hombre de la pistola de oro, cualquiera de las novelas que escribió, cómo mete elementos de su biografía, ¿verdad? Entonces, allí me sorprende que no haya ninguna ficción sobre Ian Fleming. Lo único que encontré fue de Kaminsky, una ficción, novela negra, dedicada a los hermanos Marx, y que sale de secundario repartiendo golpes Ian Fleming como si fuera James Bond, pero es lo único que he encontrado. Pero yo cuando escribo no pienso nunca en cine, y yo lo que me asombra es que alguna vez se pueda llevar al cine una novela mía, porque yo no las pienso así. La diferencia entre el cine y la literatura es que la literatura pasa directamente al cerebro sin filtros, mientras que en el cine el filtro es la retina. Entonces son dos caminos diferentes. Yo cuando hago una novela estoy haciendo literatura para utilizar metáforas, para utilizar todos los recursos que hay en la literatura y llegar al cerebro por allí, ¿no? Entonces por eso a mí me sorprende que alguien pueda llevar una obra mía al cine. Lo que no me sorprende tanto es que alguien me la compre para presumir de que la tiene. Todas mis novelas se compran para cine, luego no se hacen. Se compran, bueno, pues por aquel capítulo que se llama El fetichismo de la mercancía. Lo compran para decir, lo tengo yo, no lo tenéis vosotros. Yo siempre me he presentado a premios. Hay algunos que gano y otros no. En los últimos tiempos, todos los que me he presentado los he ido ganando. Toco madera. Pero aquí me gustaría desarrollar esto porque no estamos en una sociedad justa. Si viviéramos en una sociedad justa no existirían los premios, porque tampoco existirían los castigos, ¿no? Pero en la sociedad injusta que vivimos hay castigos y hay premios, y bueno, pues me presento a premios para ganarlos. Ya digo, desde Sed de Champán me presento a premios. Sed de Champán la presenté al Nadal, no lo gané. Luego cuando La noche obliga me volví a presentar al Nadal, no lo gané. Manteca colorada me presenté al premio Primavera, no lo gané. Pólvora negra me presenté al Azorín y lo gané. Y entonces a partir de ahí empezó la carrera ya, de que me presento a premios y los gano. Pero de todas las maneras considero que un autor es el corpus de su obra, de la suma de toda su obra. No es una obra solo, es la suma de todas. Yo son siete novelas de ficción, y luego tengo 2 o 3 libros de ensayo por ahí, y luego recopilaciones de periodísticas y demás. Y lo que me asombra es que pueda seguir, o sea, que de verdad, o sea, yo me levanto por las mañanas, y esto es serio, y me miro al espejo y me toco la cara y digo, ¿cómo es posible que pueda seguir, ¿no?
Porque claro, soy un inútil y no valgo para otra cosa, porque pienso que los que nos dedicamos a esto es que somos unos inútiles, porque esto es para inútiles. Entonces, que dentro de esa inutilidad pueda comer y pagarme un techo y pagarme la luz, pues me sorprende. Me miro al espejo todos los días y me toco la cara y me pellizco. Digo, oh, has llegado a donde querías, ¿no? Cuando en mi casa y la gente éramos jovencillos y me decían, por ese camino no vas a llegar a nada, ¿no? Entonces digo, bueno, pues he llegado a nada, claro, que he llegado a nada, pero bueno, por lo menos me puedo mantener, ¿no? Y eso es lo que me sorprende y bueno, doy gracias al diablo todos los días. Lara Moreno profundiza como ninguén nas relacións familiares a través das súas novelas. En Piel de lobo conta a historia de dúas mulleres, dúas irmás, dous personaxes complexos enfrentados ás súas contradicións que comparten un mesmo pasado, do que mellor non lembrarse. Piel de lobo es la historia de dos hermanas que se refugian en la casa vacía de su padre a propósito de la crisis de una de ellas, de la separación de una de ellas, y se refugian para cuidarse la una a la otra con el hijo pequeño de Sofía, que es la hermana mayor, y Rita, que es la pequeña, acudirá en su ayuda, pero esta crisis de una desembocará en la crisis de la otra y la colisión entre ambas, ¿no?, que llevaban bastante tiempo sin convivir, pues hace que se tambaleen un poco los pilares de su memoria, quizás, ¿no? Sí que tuve una referencia que es cinematográfica, en realidad, Melancolía, de Lars von Trier, ¿no?, que de hecho yo ya estaba escribiendo el libro cuando la vi, o a punto de, y bueno, esa tensión dramática entre ellas me resultó muy reveladora porque era bastante parecida a lo que yo quería afrontar, ¿no? Creo que me caen un poco mal mis protagonistas, especialmente las principales, ¿no?, porque creo que intento alejarlas de mí, que no es que yo no sea insoportable, ¿vale?, pero digamos que pongo puntos de insoportabilidad que no tengo yo, yo tendré otros puntos de persona insoportable, pero las distancio de mí en ese aspecto, quiero que me caigan un poco mal para trabajarlas con un poco más de frialdad, porque normalmente, tanto en este caso como como en el otro libro, son mujeres de mi edad, que pueden tener pueden tener ciertos paralelismos con mi vida. Entonces, como yo ya sé que me voy a volcar en algunos momentos, ¿no?, en los momentos que me resulten necesarios o que crea que sea bastante pertinente, me voy a relajar y voy a tener una empatía más grande. Igual voy a volcar cosas de mí misma, ¿no?, en esos personajes. Prefiero trabajarlos desde que me caigan mal, ¿no? Prefiero que me caigan mal a que me caigan bien. Y en los dos libros no es hasta el final cuando he llegado a comprenderlas del todo, ¿no? Quería que los dos personajes fueran dos personajes femeninos, porque este libro también es un grito y una denuncia a una educación bastante particular que hemos vivido durante muchos años, ¿no?, donde había una naturalización de la violencia bastante curiosa y un sometimiento, ¿no?, de lo femenino hacia lo masculino. Entonces, claro que me interesaban dos hermanas, ¿no?, y yo tengo una, ¿no?, y entonces, claro que ha habido muchas cosas que me ha sido mucho más fácil de reconstruir precisamente por el reflejo de mi memoria, ¿no?, que, por ejemplo, el pueblo donde están es el trasunto del pueblo donde nosotros hemos pasado los veranos, ¿no?, y luego, claro, hay peleas, ¿no?, y que ya estás viendo, y recuerdos, ¿no?, y claro, pequeñas cosas que uno agarra de la memoria, ¿no? Claro que he tenido que decirle a mi familia, esto no es nada personal, ¿no? O sea, no os preocupéis, que esto no es nada personal. Me dijo mi editora en la presentación del libro en Barcelona que algo que yo había tratado aquí, y era algo que se trataba en otra literatura, como por ejemplo en la de Elena Ferrante, es esa lucha territorial que tienen las mujeres cuando
cuando están en lo doméstico, ¿no? Y por esa lucha de identidades también, ¿no? Que también se da, ¿no? Como que le come la una a la otra, ¿no? Que hay de igual y que hay de distinto. Aos 16 anos, Juan Manuel de Prada escribiu o seu primeiro relato, El diablo de los destellos de nácar, inspirado nunha excursión co seu avó e co que acadaría o segundo premio nun certame literario. O autor de La Tempestad, Premio Planeta 1997, regresa con Mirlo Blanco Cisne Negro, a novela máis personal de Prada, un axuste de contas co mundo literario e con el mesmo. El joven protagonista de la novela es un muchacho un tanto atolondrado y siente una especie como de atracción compulsiva hacia, no solo ya hacia la mujer de su maestro, sino hacia todas las mujeres que se cruzan en su camino. Es que también hay un momento también de erotismo un poco descontrolado, ¿no? Y es lo que le ocurre al protagonista, que efectivamente en cierta medida la atracción que siente hacia su maestro es precisamente por estar casado con una mujer que le gusta, ¿no? Y esto hace que la relación sea una relación, no diré más perversa, porque no llega a serlo, pero sí más turbia, digámoslo así, ¿no? Más turbia, es decir, de alguna manera, acercándose a su maestro, también se está acercando hacia la mujer de su maestro por la que se siente atraído, ¿no? Y de alguna manera también el maestro utiliza a su mujer para atraer a ese joven pipiolo, ¿no? Siempre hablamos de uno mismo, todos lo hacemos, ¿no? En nuestra vida cotidiana, cuando tratamos de explicar el mundo, lo explicamos desde nosotros, ¿no? Desde nuestra perspectiva, desde nuestras neuras, desde nuestros traumas. Y el escritor, naturalmente, siempre escribe sobre sí mismo, aunque esté escribiendo o refiriéndose a hechos pasados o futuros. En este caso concreto era inútil ocultarlo, puesto que, claro, es una novela que trata o que se desarrolla en el ambiente literario y protagonizada por dos escritores, uno joven, uno más veterano. Era inevitable, y en la actualidad, en nuestra época, era inevitable que una novela así era una novela sobre mí mismo, ¿no? Yo ya hace 22 años que publiqué mi primer libro, y muchos más que empecé a escribir. Entonces me apetecía escribir una novela que tocase el tema de mi experiencia como escritor, ¿no? Digamos que fue en ese momento. Siempre tuve también claro que algún día quería escribir una novela sobre esta cuestión de la relación entre el maestro y el discípulo. Yo fui un escritor que mantuvo relaciones muy intensas con escritores veteranos al comienzo de mi carrera, relaciones que en algunos casos no acabaron mal, en otros sí fueron relaciones bastante destructivas, y la verdad es que me di cuenta que ahí había un material muy interesante que podía servir como intriga nuclear para una novela que tocara esta cuestión de las diversas vicisitudes por las que atraviesa una vocación literaria a lo largo del tiempo. Muchas revelaciones de mi mundo interior, y fue un libro desgarrador que escribí con mucho ímpetu, precisamente porque es un libro muy sincero, pero tiene componentes muy desgarradores. Lo que sí es verdad es que al acabarlo me sentí muy liberado, conté cosas que nunca había contado a las claras, y que contadas así, de forma fabulada, resultan más fáciles de deslizar. Sí, había muchas cosas que necesitaba contar y que nunca lo había hecho, ¿no? Porque las tramas de mis novelas, más allá de que metiese, naturalmente que sí, asuntos personales, pero quedaban muy difuminados, ¿no? en personajes y en situaciones que nada tenían que ver conmigo. En cambio aquí, por el material que estaba contando, escritores, conflictos personales, me permitía deslizar más estos asuntos. Doy gracias al cielo por haber tenido un triunfo temprano. Lo que pasa que es verdad que el éxito, que siempre como se dice ahora, se gestiona mal, pues en la juventud se gestiona todavía peor, ¿no? Porque eres una persona más ingenua, menos experimentada, y por lo tanto el éxito te golpea más de lleno, ¿no? Pero bueno, afortunadamente es una etapa que superé,
y aquí seguimos tantos años después, ¿no? De manera que no me arrepiento, al contrario, porque ganar el premio a una edad tan temprana fue lo que me permitió vivir de la literatura. E ata aquí as reportaxes de Santiago Sí. Se van a desfrutar da programación de Correo Televisión e sexan moi felices.